Buenas noches, ingeniero Felipe Chan. Un gusto tenerlo nuevamente. Gracias por el apoyo, gracias por ese entusiasmo de poder colaborar con el Instituto Peruano del Cemento y el Concreto, quien es un canal de intercambio de comunicación con lo que es conocimiento. Y prueba de ello es que acá hay bastantes participantes que están deseosos de poder escucharlo. Voy a transmitir un poco los eventos que vamos a tener en el instituto para iniciar. Okay. Pues, buenas noches a todos, queridos participantes, ingeniero Felipe, ingeniero Humberto Rosas, el ingeniero Felipe de Jesús y a todos los colaboradores del Instituto Peruano que están apoyando para que el evento salga de la mejor forma, sin interrupciones. Queremos decirle que el Instituto Peruano, quiero recalcar esto, que el Instituto Peruano es una institución totalmente autónoma, no es lucrativa, nace como la nueva alternativa en el país, que dentro de los objetivos principales es promover el desarrollo científico, las nuevas tecnologías e investigaciones. Nuestro fin es enseñar, capacitar y difundir las buenas prácticas y técnicas en la aplicación del concreto y cemento. Queremos ser el canal de intercambio de difusión de conocimiento para un futuro muy sostenible en el Perú y para poder cambiar esa informalidad que nos aqueja tanto. Esto no fuera posible si no fuera por las empresas que nos apoyan, como la empresa SICA Perú, como la empresa Inca, que nos están apoyando, y otras empresas que nos apoyan bastante en compartir el conocimiento. Somos un canal y agradecemos a ustedes sinceramente que siempre están atentos a los eventos que hace el instituto. Hay personas muy honorables con las cuales nosotros sinceramente agradecemos. Ustedes los conocen al ingeniero Enrique Pasquel Carvajal, es un ingeniero civil peruano, una de las grandes personas que tiene un alto espíritu de compartir el conocimiento, nos apoya bastante con sus consejos, nos apoya bastante con los eventos. Si él no está en estos momentos es porque tiene múltiples ocupaciones con la reactivación, pero en cualquier momento el ingeniero nos va a apoyar. Hoy día sí tenemos el gusto de tener al ingeniero Humberto Rosas Ochoa. El ingeniero tiene más de 45 años de carrera profesional, ha ejecutado obras viales en la costa, selva, sierra y también en el extranjero, con decirle que ha participado en la construcción de la Panamericana Norte, Panamericana Sur, la carretera central, entonces tiene una amplia experiencia en esto. Para nosotros es un honor tenerlo el día de hoy y tener también que nos apoye y nos comparta sus experiencias. Tenemos al ingeniero Raúl Armando Bracamontes, quien el ingeniero ustedes ya lo conocen, es miembro honorario del Instituto Mexicano, del Instituto Peruano, es miembro de la American Shotcrete Association, también es certificador de lanzadores, un gran ingeniero que para el nivel 3 vamos a estar con ellos y va a estar hablando un poco más. Hoy también tenemos la presencia del ingeniero Felipe de Jesús García Rodríguez, quien ayer hizo una excelente ponencia, hoy día nos está acompañando. Agradecemos infinitamente al ingeniero, ingeniero de muy alta experiencia. También no está porque está dando una charla en El Salvador, el ingeniero Víctor Rodríguez Valencia. Quiero que lo conozcan porque el ingeniero la próxima semana estamos haciendo unos eventos. Él es de la UNAM, tiene una maestría en la Universidad de George Washington de Estados Unidos. Tiene mucha experiencia, es tecnólogo de concreto por más de 30 años, ha trabajado en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, China, Vietnam, Malasia, Singapur, entonces tiene mucha experiencia y él nos va a estar acompañando en cualquier momento la próxima semana. Él es el que ha diseñado los concretos para las Torres Trump, que ahora es el Hotel Mar de Panamá, para la ampliación del canal de Panamá, el COI de México, que es el edificio más grande de México, y así, innumerables hoteles. Entonces, la próxima semana vamos a estar con el ingeniero, quien nos va a compartir todas sus experiencias. Este es el evento que estamos haciendo actualmente con el ingeniero Bracamontes y con todo el Colegio de Ingenieros del sur del noroeste de México.
de supervisor de concreto lanzado. Esta fusión es importantísima porque todos los estudiantes es a costo 0 soles. Y eso para nosotros es ya un logro de que los estudiantes entren a estos cursos, se capaciten a 0 soles. Este es nuestro evento actual, el cual les agradezco infinitamente que estén presentes el día de hoy. Este es un curso que la verdad les invito muy cordialmente, es una charla técnica sobre pisos industriales. La vida útil, si es de 2, de 10 o de 20 años, lo están las ingenieras Diana Castro y Juan Carlos Piedrahita, ellos son de Colombia, igual está con unas empresas de México y del Perú. Entonces, esta unión con la Academia CATCO, vamos a hacerlo el 25. Ahora les voy a dejar el enlace para que se puedan inscribir. Hemos hecho un convenio con la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ahora que van a hacer en su CONEI 2020. Entonces, el ingeniero Víctor Rodríguez va a hablar un poco de nanotecnología en concretos y toda su experiencia en Asia. Entonces, va a ser un evento muy importante que también ahora les dejo el enlace. Luego de ello tenemos el programa de certificación internacional del American Concrete Institute. Nosotros somos miembros internacionales diamante del Instituto Mexicano de Cemento y Concreto, con quien vamos a coordinar para llevar la etapa de preparación, para luego, cuando se abran las fronteras, traer la certificación a Perú, ya sea porque en Perú todavía no existe una empresa que pueda certificar. Vamos a venir con ellos y pues debe ser en enero. Entonces, inscríbanse, también les voy a dejar el enlace. Es importante de una vez certificarse y qué mejor que va a haber 4. El día 31 de agosto vamos a hacer este evento a las 7 de la noche, donde vamos a dar los pormenores de cómo se va a llevar Nada, eso quería informarles, nada más, queridos participantes. Aprovechen estos momentos de conocimiento para que podamos ser mucho mejores profesionales en el rubro y cambiar el chip en el Perú de que el conocimiento es solo para ciertas personas, es para todos, sin excepción, y para hasta el último alumno, el último albañil y el último ingeniero de la parte más alejada de nuestro país. Sí, con esto quiero dar pase al ingeniero Humberto Rosas para que dé sus palabras de bienvenida al día de hoy, donde el ingeniero Felipe Chan va a hacer el curso el día de hoy sobre fibras. Ingeniero Humberto, muy buenas noches. Hola Mauro, y muy agradecido por la invitación, Mauro, como siempre. Te felicito por la iniciativa, por el empeño que estás poniendo en desarrollar estos programas tan importantes para todos nosotros. Como miembro del Instituto Peruano del Concreto y del Cemento, me siento muy contento por la forma como se están manejando estas charlas, estas informaciones técnicas que nos dan especialistas de primer orden. Destaco varias cosas. El ímpetu tuyo de poner en adelante esta iniciativa tan valerosa para todos los ingenieros. Y luego agradecer pues infinitamente a todos los ingenieros participantes del Congreso en la primera oportunidad y ahora de estos cursos que están dictando, los ingenieros mexicanos, ahora colombianos. Yo creo que esto va a dar muchísimo beneficio a la práctica profesional de nuestros ingenieros. Otra cosa que cabe destacar y veo importante es la participación de muchos jóvenes. Estudiantes, acabas de decir, de Colombia, qué importante, qué interesante. Y de nuestro país también veo que hay muchísimos ingenieros jóvenes que están llenándose de conocimiento y sobre todo un conocimiento producto de la experiencia de estos expositores. La exposición del ingeniero Chan el día de ayer fue extraordinaria. Lo felicito, ingeniero, y muy agradecido también. Estuvo muy interesante su exposición. Y bueno, y ahora pues la del ingeniero Chan también agradecerle su presencia para que nos difunda sus conocimientos y todo lo relacionado con la tecnología del concreto. Muchas gracias a todos ustedes y te cedo nuevamente la palabra, Mauro. Gracias por la comunicación. Muchas gracias, ingeniero. Sí, ayer fue el ingeniero Felipe de Jesús García, que también está presente. Si quisiera dar unas palabras, tal vez está abierto su canal.
por si desea dar algunas palabras. Bueno, me parece que, bueno, hoy día tenemos sobre fibras, hoy día nos acompaña el ingeniero Felipe Chang. Él es, bueno, ingeniero civil de la Universidad Ricardo Palma, ha estudiado una maestría en la Centrum Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la MBA, Magíster en Administración Estratégica de Empresas, en EADA Business School de Barcelona, máster en liderazgo. Él actualmente ocupa el cargo de gerente de área de concreto de SICA Perú. Ha trabajado en la misma empresa como gerente de unidad de concreto, jefe de unidad de construcción, Key Project Manager de infraestructura. Ha trabajado en la empresa Manto. Ha sido jefe de producción del Colegio Emblemático Antenor Orrego, jefe de producción de edificio Basadre, con 5 sótanos, así y jefe de producción del condominio Hacia del Sol, y tiene innumerables experiencia en este campo, en el cual ahora, como representando a la empresa SICA, para nosotros es un orgullo y un placer tenerlo, ingeniero Felipe, y volcar todos esos conocimientos. Sé que hoy día vamos a hablar del tema de fibras. Ayer hablábamos del tema de concretos especiales y el ingeniero Felipe García de Jesús habló de concretos con fibra. Hoy día lo va a ampliar y qué más va a presentar el nuevo software, ¿no? Entonces, ingeniero Felipe Chang, muy agradecido, le cedo la palabra para que pueda iniciar este magno evento. Bien. Muchísimas gracias a todos. Mauro, muchas gracias por organizar el evento. Ingeniero Humberto, muchas gracias por las palabras. Y gracias a todos los asistentes que nos acompañan hoy. Tomo lo que dices y me quedo con eso, Mauro. Las capacitaciones o la información no tiene por qué ser restringida a un solo segmento o a un solo sector. En realidad, mientras más profesionales de la construcción estemos capacitados en más soluciones u opciones, tenemos más opción de poder decidir y de poder tomar una decisión más óptima, por decirlo de cierta forma, ¿no? Finalmente, para hacer una sola actividad o hacer un proceso constructivo, muchas veces tenemos múltiples opciones. El problema radica cuando lamentablemente solo conocemos uno o dos y nos cerramos en ese campo. Y eso no solamente va para los ingenieros, sino también pasa con los maestros de obra, con los albañiles, con los amigos fierreros. Entonces, ¿se escucha? ¿Perdón? Sí. No sé. Continúa nomás, yo estoy... Y bueno, la idea es que todos conozcamos, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba construyendo en obra, y recuerdo muy bien de un carpintero que era un poco mayor, pero el señor conocía bastante de la parte no solo constructiva, sino de por qué se hacían las cosas. Y daba gusto, pues, tener a esa persona al lado, porque era una persona que era un profesional de la construcción, a pesar de no tener un grado universitario, conocía mucho. Y en la labor o en la función que él hacía, era el mejor en realidad, ¿no? Entonces, me alegra mucho eso que tú comentas. La información es para difundirse y a todos los niveles y a todos los canales, ¿no? Entonces, voy a empezar compartiendo la presentación de hoy. 5, por favor. Okay. ¿Me confirman si lo ven? Sí, perfecto. Ya. El día de hoy vamos a hablar un poco de concreto fibro reforzado. En realidad el tema es muy amplio y tiene muchísimas aplicaciones, pero vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible, ¿sí? Igual si hay dudas, al final queda el contacto y puedo por ahí compartirles la presentación, que bueno, Mauro, se la voy a enviar a Mauro para que él la comparta con todos los asistentes, pero si alguno necesita un poco más de normativa o información, o de repente, no sé, casos de uso, casos de éxito, cuándo no usar, cuándo sí usar, o hay alguna información que no es cubierta en esta charla, por favor, siéntanse libres de contactar. ¿Sí? ¿Ok? Yo soy el ingeniero Felipe Chang, trabajo en SICA hace 6 años, soy responsable de la unidad de concreto, ¿sí? Y el día de hoy vamos a conversar sobre concreto fibro reforzado. Ok. Vamos a ver un poco la introducción, comparativas del mercado chileno-peruano, un poco de tipos de fibra, normativas, antecedentes también de la fibra, concreto fibro reforzado propiamente,
protección pasiva contra el fuego, y un ejemplo de diseño con un software que nosotros tenemos que se llama FiberSafe. ¿Sí? ¿Por qué hemos elegido el mercado chileno? Porque es un mercado muy parecido al nuestro. Chile es un país que vive mucho de la minería, ¿sí? Igual que nosotros, y donde se utiliza por ende mucha fibra. Esto compara un poco el mercado chileno con el peruano, ¿sí? Estas son métricas del mercado chileno en sí. En la gráfica de barras, por ejemplo, la parte azul es un poco lo que era fibra metálica, y la parte roja es lo que es fibra sintética en general. Entonces se puede ver cómo en la última década el consumo por tipos de fibra ha ido variando, ha ido cambiando, ¿sí? Hace 10 años, en el 2010, teníamos en Chile, el país vecino, más o menos un 88% de su total como fibra metálica. Y bueno, al día de hoy más o menos esto ha cambiado exactamente a la inversa, y ahora se tiene más fibra sintética que metálica. Como distribución, digamos que el 70% de la fibra que entra al país vecino se va al mercado minero, y el resto se divide en otros proyectos especiales, ¿no? Pavimentos, prefabricados y otros, ¿sí? Ok. Esto es un poco lo que tenemos en el mercado peruano. La data es más o menos de 14.000 toneladas de fibra por año, entre todos los tipos de fibra, no solo la sintética, sino también la metálica, ¿sí? Y más o menos en soles es algo de 87 millones de soles por año, lo que representa este mercado de fibras. Es bueno que manejemos también la data de números y de dinero para hacernos una idea de lo que representa este mercado y cuál es la tendencia en construcción, ¿correcto? Más o menos el 60% de todo el dinero que se invierte en fibras se va para fibra metálica, y el 40% se va para fibra sintética en sus diversas categorías. Ok, empecemos un poco con el concreto reforzado, ¿sí? En realidad las fibras no son tan nuevas como pensamos. Las fibras es la forma muy antigua de reforzar que ya existía, ¿sí? Hablando desde fibras naturales como paja, sin ir muy lejos, cuando nosotros vamos a nuestra sierra, vemos todavía algunas casas con adobe, hechas de barro y hechas de paja o quincha. Esa paja que se usa para reforzar, para generar para amarrar esa masa de barro y otros componentes, actúa como fibra, ¿sí? Eso viene a ser una fibra vegetal. Parte de esa fibra se usó también en la construcción del Coliseo Romano hace muchísimos años. Hay otras culturas donde han usado cabello de animal como una fibra para poder reforzar esa masa, esa pasta, ¿sí? Y bueno, perdón, y más o menos a mediados de 1950 es que se inventan o se desarrollan las fibras metálicas como consecuencia de la guerra, que daba mucho acero, y comenzaron a procesarlo hasta que un inventor por ahí descubrió que se podía crear un acero muy finito, procesando todo este acero y trozarlo en pequeñas porciones, y se desarrolló la fibra metálica. Y ya en 1990 más o menos es que se desarrollan las fibras sintéticas. Entonces son tecnologías que ya tienen, en el caso de la fibra metálica, casi 70 años, y en el caso de la sintética, 30 años, ¿sí? No son tan nuevas como a veces pensamos. Ok, un concreto fibro reforzado es un concreto al que se le han aportado filamentos o fibras durante el proceso de mezclado, durante la fabricación. Y esto se hace para poder mejorar o cambiar las condiciones que tiene este concreto en estado fresco y endurecido, ¿sí? Según el ACI 116R, es un concreto que contiene fibras discontinuas y que están dispersas y orientadas en muchas direcciones. Quiere decir que es un concreto que se podría determinar homogéneo. El refuerzo no va en una sola dirección, como se puede ver en la foto.
Hay un montón de fibras en ese concreto, pero son multidireccionales. Y eso es una de las principales diferencias de este sistema de refuerzo. ¿Sí? Ok, esto es lo que un poco les comentaba. Más o menos en el 50 se desarrolló la fibra de acero. En el 60 y 70 se empezaron a probar las primeras aplicaciones. Y en los 90 se comenzaron a desarrollar las fibras poliméricas o sintéticas. ¿Ok? Principalmente tenemos tres tipos de fibra. En realidad existen muchas fibras más. Y tenemos la fibra de carbono, la fibra de vidrio, tenemos la fibra natural, y algunos otros tipos de materiales, pero las más usadas en construcción son la fibra metálica y la fibra sintética. ¿Sí? Entonces, la fibra metálica, digamos que se podría llamar una fibra macro, es una fibra macro en realidad, pero no quiere decir que tú no puedas hacer una microfibra de naturaleza metálica. Lo que pasa es que no es común, ¿sí? Y no es muy rentable tampoco, y es por eso que no se hace. Pero sí podría hacerse, ¿sí? Entonces tenemos como macrofibras usadas en el mercado de construcción, tenemos metálicas y sintéticas. Y como microfibras son principalmente por naturaleza sintética. Las fibras metálicas, la dosificación suele ir en el rango de 20 a 40 kilos por cubo, mientras que las fibras macrosintéticas suelen ir en el rango de 3 a 8 kilos por cubo. He visto casos que incluso solamente la usan en 2 kilos. Y la microfibra va en el rango de 600 gramos hasta los 2 kilos por cubo, dependiendo de la dosificación. Evidentemente, no todas las fibras se usan para la misma función. Hay cosas que la fibra metálica puede hacer y la sintética no, como hay funciones que la microfibra sintética puede hacer y las otras dos no. ¿Sí? Entonces todo es un tema, y empezamos desde aquí ya mencionando, de que no hay una fibra mejor que otra. Simplemente que las fibras, como empezamos diciendo en los primeros minutos, las fibras tú las vas escogiendo en función a tu necesidad, a tu proyecto y a lo que tú quieres lograr como desarrollo constructivo, ¿sí? Entonces, las fibras metálicas pueden ser usadas en shotcrete, pueden ser usadas en pavimentos, ya sean pavimentos rígidos viales o pavimentos industriales, pueden ser usadas en aplicaciones de prefabricado, igual que las macrofibras sintéticas. Casi comparten los mismos usos, ¿correcto? Pero cuando ya hay algunas aplicaciones especiales, ¿sí? Que las cargas son muy demandantes o se tiene algún proyecto que tiene una necesidad en puntual bastante alta, quizás la mejor opción sea usar una fibra metálica especial, ¿sí? Pero para la mayoría de proyectos, incluso para pavimentos viales, podríamos usar tranquilamente una macrofibra sintética y no tener ningún problema. Mientras que por el otro lado, tenemos la microfibra sintética, que su función es diferente. La función de la microfibra sintética es reducir la fisuración en edad temprana. También se trata de bajar o actuar como una protección pasiva contra el fuego, y por eso es que la dosis va muy, muy baja, ¿sí? Repito, la microfibra no es una fibra para uso estructural. La fibra metálica macro y la macrofibra sintética se podrían llamar de usos estructurales solamente en pavimentos, ¿correcto? Ya sea pavimento vial o pavimento industrial. En las demás construcciones, entiéndase vigas, columnas, techos, escaleras, etcétera, no pueden ser consideradas como una fibra de uso estructural. ¿Pueden llegar a reemplazar el acero secundario? Por supuesto que sí. ¿Sí? Por ejemplo, si tú estás construyendo un puente, ¿sí? Y quieres reemplazar el acero por fibra, podrás reemplazar solamente una porción del acero, y entiéndase la porción que es el acero secundario. Pero el refuerzo principal necesita seguir siendo acero, ¿sí? Eso es un concepto que tiene que quedar claro, por favor. Entonces tenemos, dentro de los tipos mencionados, las dos de la izquierda son microfibras,
La de la derecha superior es una fibra de acero y la de abajo, la de la derecha inferior, es una macrofibra sintética. Entonces, ¿qué es lo que genera la microfibra? La microfibra lo que genera es un efecto telaraña, ¿ok? Que pasa al concreto, como ustedes pueden ver, y se distribuye a lo largo de la superficie y a lo largo de todo el espesor. Entonces hace un efecto tan, tanto de costura como de cruzar en todas las direcciones el concreto, que finalmente ayuda considerablemente a evitar y reducir la fisuración. Ok, esto es en cuanto a las microfibras, ¿sí? Y en cuanto a las macrofibras, tenemos, esta es un ejemplo de macrofibra. La nuestra viene en unos pucks, le decimos pucks, son unos paquetitos. Entonces trae un plástico hidrosoluble, de tal forma que cuando se mezcla en el concreto, el plástico se disuelve en cuestión de segundos con el agua y con la fricción en el equipo mezclador, ya sea en el trompo o en el mixer o en el equipo que estés usando, y genera una mezcla homogénea, ¿sí? Por eso es que esta fibra viene en paquetitos, no viene suelta. Y eso es algo que también vale la pena mencionar. Uno de los principales problemas cuando tú trabajas con fibras es que suelen generarse erizos o bolas de fibra. Es muy común. Entonces, para tratar de bajar ese problema, lo ideal es usar fibras que vengan en pequeños empaques, de tal forma que son fáciles de dosificar y a la vez ayudan en el correcto mezclado dentro del equipo. Y se distribuyen homogéneamente. Porque de nada va a servir que tú tengas fibra en una parte del concreto en mayores proporciones y en menor proporción una fibra o menor cantidad de fibra, porque ya no viene a ser tan homogéneo como se busca. ¿Sí? Avancemos. Esta foto de la izquierda es una foto de una aplicación de Shockrete en un túnel. La mayoría de concretos lanzados en Perú llevan fibras, ¿sí? Ya sea metálica o sintética. Diversos tipos de macrofibras sintéticas, hay de muchos colores, hay de diversas longitudes, hay de 48 milímetros, de 60 milímetros, de 65. Si se dan cuenta, la mayoría de fibras sintéticas tienen una especie de rugosidad, ¿sí? Esta rugosidad genera mayor adherencia mecánica en el concreto y ayuda. Mientras que las fibras metálicas, como las que están aquí, también tienen su adherencia, tienen unos ganchos en los extremos que generan adherencia al concreto. El resto del cuerpo es liso, pero los ganchos, los extremos, sí los tienen. Pues, entonces estos ganchitos generan adherencia. En el caso de la sintética es todo de largo. Como ven, cada fibra actúa de diverso tipo, ¿sí? Tiene una forma distinta de actuar, pero logran el mismo resultado. Ok, algunas ventajas o conceptos en un concreto fibro reforzado. Los sistemas a base de cemento presentan un comportamiento muy frágil a la rotura. Y es así que el concreto como tal, como todos sabemos, es muy bueno a compresión, pero no es bueno a tracción, no es bueno a cortante y tampoco a flexión, ¿sí? En teoría, para eso ponemos el acero en un concreto armado. Y por eso hacemos un sistema mixto. Incluso cuando tú le incorporas fibra, esta matriz a base de cemento o este concreto sigue siendo un elemento frágil. Entonces, lo que hace la fibra es, permite puentear las fisuras de la estructura y logra que soporte cargas aun cuando el elemento está fisurado, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante en un gráfico. Entonces, los concretos fibros reforzados, uno, aumentan la resistencia a la abrasión, aumentan la resistencia al impacto, a la fatiga y le otorgan una mejor ductilidad o una mayor ductilidad al concreto. ¿Qué cosa es la ductilidad? La ductilidad es la capacidad de deformarse en el concreto, ¿sí? Y a su vez es un refuerzo homogéneo. No sé si ustedes alguna vez han estado en un vaciado de pavimentos, un vaciado de losa, un vaciado de techo, no importa. Un elemento horizontal. Nunca falta el amigo que agarra la manguera de la bomba o de repente alguno de los albañiles que se para sobre el acero. Entonces, por más que el acero tenga los separadores, una de dos, o termina rompiendo el separador o termina sacando el acero de sobre el separador.
Entonces ese acero que estaba diseñado y que el calculista lo diseñó para que vaya al eje del pavimento, o en el acero de temperatura que se diseñó para que vaya al medio del recubrimiento de 2 pulgadas en tu losa aligerada, se va al fondo. Y en la práctica, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás malogrando el diseño. ¿Por qué? Porque ese acero que estaba diseñado para ir al medio, si se va al fondo, ya no trabaja. Y si ya no trabaja, ya no sirve. Entonces, gastaste dinero, tiempo y un diseño que en la práctica no va a trabajar como se debe y no va a funcionar como tal. ¿Correcto? Eso es algo que hay que considerar. Por eso se dice que el refuerzo con fibras suele ser un refuerzo mucho más homogéneo. Entonces, la redistribución de tensiones como ventaja. El gráfico que vemos a la izquierda es un gráfico sin fibras en el cual se tienen fisuras. Ojo, no malinterpretemos. El concreto fibro-reforzado no significa que las fisuras te van a desaparecer, para nada. Pero sí significa que tú vas a generar una redistribución de fisuras y vas a cambiar esas fisuras grandes que tenías en microfisuras que no afecten la durabilidad del concreto y que a su vez mejoren el aspecto del concreto y hagan un concreto, por decirlo de cierta forma, más impermeable. ¿Sí? Recuerden ustedes que las fibras trabajan cuando hay fisuración. Entonces lo que se busca al hacer un concreto fibro reforzado es redistribuir estas fisuras propias del concreto, ya sea por uso de cargas, por dilataciones, por retracción, por contracciones térmicas o por otras razones, en pequeñas fisuritas que no sean dañinas para el elemento. ¿Sí? Entonces, en cuanto a normativa, tenemos la norma europea, la 14889, la parte 1 para fibras metálicas y la 2 para sintéticas. Tenemos, a su vez, la división para lo que es una macrofibra de una microfibra. Una microfibra, sin importar el material, depende del diámetro. Si tú tienes una microfibra que es de 0.3 milímetros hacia abajo, se clasifica como tal, microfibra. Pero si tienes una fibra que es más de 0.3 milímetros de diámetro, entonces entra dentro de lo que es una macrofibra. Oye, Felipe, ¿y puedo tener una microfibra de 5 centímetros de largo? Sí puedes. ¿Y podría tener una macrofibra que sea de 2 centímetros de largo? También puedes, pero no tiene mucho sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las microfibras son tan delgaditas y tienes tamaña cantidad por kilo, que si tú las haces más largas, lo que generaría son pelotas de fibra. Entonces no se mezcla homogéneamente, no estás aprovechando su aporte en el concreto y lo estás poniendo innecesariamente. Y por el otro lado, en el caso de las macrofibras, como suelen ser rígidas, si es que tú las haces muy pequeñas, pues su aporte tampoco va a ser muy significativo. ¿Sí? Vale la pena mencionar que las macrofibras pueden ser de 3 tipos. Pueden ser rígidas, como las fibras metálicas, en la cual tú, a la hora que estás pasando el alisador o estás dando el acabado en el pavimento, o en el chocre tal vez, o en algún otro elemento prefabricado, qué sé yo, si la fibra metálica es así, tú pasas la llana o el plato o el helicóptero o lo que sea, y la fibra es rígida, no se va a doblar. ¿Sí? Las fibras sintéticas también suelen ser semirrígidas. Quiere decir que tienen cierta rigidez, dependiendo de la dureza de la fibra, las tienes que las golpeas y vuelven a su forma, o que las golpeas y como que medio que se doblan. Esas son semirrígidas. Y también hay un tercer tipo que son fibras blandas, que son especiales y muy útiles en lo que es pavimentos industriales y pavimentos viales. ¿Sí? ¿Por qué? Por la facilidad que otorga el acabado. ¿Sí? Perfecto. Por aquí tenemos, en el caso de la norma americana, la STMC 1116, ¿sí? En el cual el tipo 1 es para fibra metálica y el tipo 3 para sintética. Cada uno con su respectiva norma. ¿Correcto? Bueno, hablemos un poco de usos de fibra y como yendo a lo que es protección pasiva contra el fuego, como entrando un poquito a eso. Entonces, esta gráfica nos habla del uso de microfibra y macrofibra, ¿sí? En la primera, como ustedes ven,
habla de 1 a 2 kilos. ¿Qué significa 1 a 2 kilos? Significa protección pasiva contra el fuego. ¿Qué es lo que estoy evitando? Estoy buscando evitar el efecto Spalling, que lo vamos a ver más adelante. En la intermedia hablamos de 600 gramos. ¿600 gramos para qué? Para un control de fisuración en edad temprana. Y en la última hablamos de macrofibras. Ya hablamos de 3 a 8 kilos. ¿Para qué? Para aumentar la ductilidad en el concreto y obtener una mayor cantidad de energía absorbida, sobre todo para túneles. ¿Correcto? Perfecto. Les pongo un ejemplo de microfibra aplicada en la construcción. En los años 2010, 2011, me tocó trabajar haciendo casas de playa en Asia. Y eran un sistema, estas casas se trabajaban con el encofrado tipo Forza. El encofrado tipo Forza es un encofrado colombiano que se hace muro y techo a la vez. Entonces tú encofras, son muros muy delgados, de puro concreto, ¿okay? Que llevan 1 o 2 mallas de acero dependiendo la cantidad de pisos que vaya a soportar la estructura y la carga que tenga. En promedio eran paredes de 11 centímetros de espesor, que se vaciaban monolíticamente con el techo. ¿Sí? No tenían muchas columnas, eran principalmente placas. Entonces el proceso constructivo es, vaciabas la losa de piso, ¿sí? La platea de cimentación, ¿correcto? Luego de eso dejaban las mechas de acero, armabas el acero de todo el primer piso y el techo, y encofrabas. Al día siguiente vaciabas toda la estructura, y al día siguiente el encofrado tenía un sistema que te permitía desencofrar muro-techo sin dejar de apuntalar la estructura. ¿Cuál era el tema? Estábamos construyendo a menos de 100 metros del mar. El ambiente era súper agresivo, ¿sí? Por más que se usó un cemento tipo 5, por más que teníamos la planta ahí en el proyecto exclusiva para nosotros y todo, el concreto comenzó a generarse una cantidad de fisuras impresionantes. Era un concreto que, en realidad, aparte que era delgado, la fisuración era excesiva. ¿Y cuál es el problema con tener fisuras en ese tipo de estructuras? Recordemos que estábamos a 100 metros del mar. Entonces, cada fisura en la estructura es un paso de la humedad hacia adentro del concreto. ¿Y qué hay dentro del concreto? Al ser un concreto armado, lo que estaba logrando es que esa humedad del ambiente dañase y corroa el acero de mi estructura armada. Entonces, a la larga le estoy acortando la vida a mi estructura. ¿Cuál fue la sugerencia del asesor de obra en ese entonces? Vino un ingeniero bastante sabio y dijo, ok, incorpórenle microfibra al concreto. Yo hace 10 años no conocía lo que era microfibra, pero hicimos caso. Incorporamos esa microfibra en el concreto, recuerdo que fue a 600 gramos por cubo, y de verdad, no les miento, la fisuración disminuyó más o menos en un 85%. De todas maneras, había una que otra fisura, pero era muchísimo, muchísimo menos de lo que teníamos antes de eso. Y solamente incorporándole 600 gramos de microfibra. Ok, entonces, fuera de este tema, estábamos hablando de que el concreto fibroreforzado es un sistema. ¿Y es un sistema por qué? Porque tú puedes tener el mejor concreto del mundo, con los cuidados, con un alto contenido de cemento, con una baja relación agua-cemento, preparado en una planta con que lleve todos los controles, etc. Pero si la fibra es una fibra mala, es una fibra deficiente, ¿okay? Que las hay, entonces te va a salir como resultado un sistema pobre. Y por el contrario, si tú tienes la mejor fibra del mercado, pero sin embargo tienes un concreto mal preparado, o con una relación agua-cemento mala, o que finalmente llegó a obra y tuvo demoras y le incorporan agua en la obra, pues a la larga te va a salir también un concreto malo. Entonces, el sistema fibro reforzado es eso, es un sistema donde todo tiene que funcionar como relojito y obtener o buscar la mejor fórmula para poder trabajar en conjunto, ¿sí? Entonces, la geometría de la fibra, bueno, eso obviamente tiene una longitud y un diámetro. Entonces tenemos una longitud-diámetro, una relación longitud-diámetro que suele estar entre 40 y 80. Esto es algo que tenemos que buscar, que no estar tan pegados a ninguno de los dos extremos. Lo ideal es estar
digamos, alrededor de 70 como relación. ¿Sí? Avanzamos por aquí. Un poco de rheología del concreto con fibras. Este es el mismo diseño de concretos, ¿sí? Es el mismo diseño, pero en el segundo caso, en el primer caso es sin fibras. Este ejercicio lo hicimos nosotros en Chile. Entonces, el primer caso es sin fibras, donde tiene un asentamiento de casi 70 centímetros o 700 milímetros, ¿sí? Y un contenido de aire por aquí, más o menos, ¿sí? Estamos hablando de un contenido de aire de casi 1.8%, 1.7%. Este es el eje del aire y este es el eje del asentamiento. El segundo concreto es un concreto con 600 gramos de microfibra, en los que, como ustedes notan, el asentamiento baja de 70 centímetros a 63 centímetros, ¿sí? Pero el aire sube de 1.8 a 2.3, 2.5, ¿sí? Quiere decir que, Felipe, entonces el agregar microfibra al concreto me eleva el contenido de aire. Sí, ligeramente. Ok. El siguiente concreto es una referencia con 5 kilos de macrofibra, donde el asentamiento baja de 70 a 67. Baja más o menos unos 3 centímetros, ¿sí? Como asentamiento. Y el aire se mantiene. Y el último es con mayor cantidad de macrofibra, 7 kilos, baja más o menos unos 7 centímetros, el aire se mantiene. Ahora, ¿por qué vale la pena ver este ejercicio? Muchas veces el cliente nos dice, Felipe, cuando le incorporo fibra a mi concreto, pierde trabajabilidad más o menos a la mitad, más o menos la tercera parte. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, entonces yo pregunto, ¿y cómo le estás midiendo la trabajabilidad a ese concreto? Ah, con un cono de SLAM. Ah, con un cono de SLAM, correcto. Pero recordemos que cuando tú sacas el cono de SLAM, llenas el cono en 3 niveles de volumen equivalentes, ¿correcto? Y entre nivel y nivel, ¿qué le metes? Le metes 25 chuceadas vertical al cono, al concreto. Entonces, esos filamentos de fibra que están en todos los sentidos, lo que tú estás haciendo es, estás direccionando con cada chuceada a que los filamentos de fibra queden en sentido vertical. Y solo en sentido vertical, a lo largo de las 3 capas en el cono. Entonces, cuando retiro el cono, tengo casi todas las fibras amarrando el concreto en un solo sentido, en sentido vertical. Y obviamente eso me va a generar una disminución más alta de la trabajabilidad, que puede ser a veces 30%, a veces 35% o más. Pero si tú lo mides de manera correcta, tratando de conservar que todas las fibras estén como en la realidad en obra, es decir, en todos los sentidos y que sea multidireccional, la realidad va a ser otra. Y esto te lo demuestra. Vas a tener una pérdida que no pasa del 10%. Sin embargo, sí hay una pérdida. Eso sí es importante tenerlo en cuenta. Ok. Entonces, hace un momento, en esta curva de acá, hablábamos de 1 a 2 kilos protección pasiva contra el fuego, ¿sí? Y hablábamos de algo que se llama spalling. Pues bien, tenemos este gráfico de aquí. Entonces, el fuego, imagínense que ustedes están pasando por el túnel, a ver, ¿qué túnel? El túnel de la línea amarilla, ¿sí? Y justo se chocó un camión, por ahí un camión que llevaba combustible al medio del túnel, y se incendia, ¿sí? Y justo estás en hora punta. Para que el camión de bomberos llegue hasta ese punto, o un sistema contra incendio efectivo llegue hasta ese punto, va a tomar un tiempo. Entonces, los ingenieros ya saben que cada túnel vial que tú diseñas debe cumplir una normativa dependiendo la longitud del túnel, el número de carriles, el tipo de tránsito que va a tener, la ubicación del túnel y otros muchos factores que te determinan cuál es el tiempo de resistencia que tiene que tener ese fuego a determinada temperatura de exposición. ¿Sí? Entonces, eso es lo que representa este gráfico. Como ustedes pueden ver, en el recubrimiento del concreto
se ve que ya se está empezando a agrietar. ¿Y eso qué genera? Genera fisuras en el concreto y por ende el concreto puede desprenderse de forma abrupta. Entonces, lo que tenemos acá es un concreto sin microfibra, ¿correcto? Que está expuesto al fuego. Entonces, el concreto, dentro de su composición, a pesar de estar endurecido, va a conservar pequeñas partículas, o pequeñas partículas de agua, ¿correcto? Cuando el incendio se genera, esta agua tiende a evaporarse. Y al evaporarse, ¿qué es lo que hace? Cambia de estado líquido a estado gaseoso. Y por ende, genera fisuras. Y ese gas va a buscar salir. Y en la búsqueda de salir, va a generar fisuras o grietas en el concreto. ¿Y qué va a pasar? Se va a desmoronar. Por el otro lado, tenemos un concreto fibro reforzado con microfibra. ¿Sí? Entonces lo que tú tienes acá es el concreto, los puntitos amarillos, las líneas amarillas son microfibras, ¿sí? Viene el fuego, se evapora el agua, pero como tú tienes microfibras, las microfibras sintéticas se evaporan más o menos a los 163, 165 grados centígrados, ¿sí? Llega a esa temperatura y se evaporan. Y al evaporarse, generan pequeños vacíos en el concreto y permiten que el gas salga por ahí. ¿Correcto? Entonces el concreto no genera fisuras adicionales a las que ya tiene, dando mayor tiempo de durabilidad de exposición a ese fuego, a esa temperatura. Repito, tú determinas si es 1 o 2 kilos en función al tiempo de exposición que vas a requerir para el fuego. ¿Sí? Hasta aquí hemos concluido la primera parte de la charla. ¿Qué hora es? Son casi las 7. ¿Sí? La segunda parte de la charla es con una... Voy a compartir, perdón, voy a dejar de compartir aquí. La segunda parte de la charla vamos a hacer un ejercicio práctico en el cual vamos a aprender a usar el software FiberSafe. El software FiberSafe es un software de diseño que tenemos en SICA que nos permite diseñar pavimentos industriales. ¿Sí? Ojo, no permite diseñar pavimentos viales. ¿Por qué? Porque los pavimentos viales usan otra normativa. Los pavimentos viales principalmente se rigen por la AASHTO 93. Entonces son otros criterios los que utilizas para diseñar un pavimento vial. Por eso es que el software es muy usado para pavimentos industriales. ¿Sí? Entonces, voy a compartirles un ejemplo con unos datos simples y después vamos a proceder a diseñar en el software. Antes de eso, quería comentarles, el software es de uso gratuito, ¿sí? Ahorita voy a enseñarles cómo acceder a este software. Entonces, los que gusten pueden inscribirse ahí, siguen la secuencia que vamos a hacer, y lo que va a pasar es que les va a salir un formulario. Ustedes llenan ese formulario y me mandan un correo diciendo, Felipe, ya en el formulario, por favor, valida mi usuario. Yo valido el usuario dentro del software y les va a permitir a ustedes tener acceso a un usuario, ¿correcto? Este usuario es gratis, ustedes van a poder diseñar a través del software, van a poder hacer evaluaciones, van a poder diseñar tanto con fibra sintética como con fibra metálica, ¿sí? Entonces, cualquier duda me van comentando. Vamos a ver aquí, hay algunas... se escucha muy bajo, dicen. Ay, creo que, a ver, no sé si es que... Voy a tratar de hablar un poco más alto, perdón. Ya. Al final voy a contestar las preguntas, veo que hay dos, para no desordenarlos. Entonces voy a compartir la pantalla aquí. Ay, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Ok. ¿Sí ven el archivo Excel? ¿Sí se aprecia? Sí, a ver. Sí, ingeniero, perfecto. Ya, perfecto.
Entonces, miren, estos son unos datos, he puesto acá nueva planta industrial SICA, por poner un ejemplo. Vamos a diseñar el almacén de productos terminados. Como ustedes saben, en una planta industrial puede ser, tienes muchas áreas. Tienes la área de oficinas, tienes el área de patio de maniobras, donde principalmente están los camiones de 6, 7 ejes, no sé, lo que sea que entre a cargar, camiones de 30 toneladas, de 20 toneladas, montacargas. Tienes una zona de almacén de producto terminado, donde hay racks, tienes laboratorios, tienes diversas áreas, y cada área suele diseñarse con un criterio distinto. ¿A qué obedece este criterio? Principalmente a las cargas que van a tener, ¿sí? Ok, entonces, para nuestro ejemplo, esta carga de aquí, este área va a ser de 10.000 metros cuadrados. El espesor de losa es 20 centímetros más o menos, y vamos a suponer, vamos a ponerle un refuerzo típico que tiene de acero una malla de 3/8 cada 20 centímetros, ¿sí? Ok, entonces, estos son nuestros datos, y con esto vamos a diseñar. Aquí tengo también las cargas son racks de 5 niveles, ¿correcto? Cada nivel va a soportar 2 toneladas, quiere decir que en total hay, si son 5 niveles, los tenemos aquí, a ver. Este va a soportar 2 toneladas, 2 toneladas, 2 toneladas, 2 toneladas y 2 toneladas. Pero este último está sobre el terreno. Así que para efectos de cálculo solamente vamos a considerar estas de aquí. Quiere decir que este rack de 5 pisos me representa una carga de 8 toneladas. ¿Sí? Perfecto. Un espacio entre patas de 2,50 por 1,20. ¿Qué quiere decir? El rack puede ser así, ¿sí? Donde esta distancia de aquí es 2,50 y esta distancia de aquí es 1,20. Perfecto. Y la dimensión de la platina, o sea, las bases, van a ser de 25 por 35. Además va a haber un montacarga de 5 toneladas. Entonces, voy a abrir el software. Denme un 5, por favor. Les estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, me confirman si es que la ven. Dice FiberMesh. ¿Sí? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, ustedes ven aquí esta dirección web, dice fibermesh.com. ¿Sí? Ustedes van a entrar a esa dirección web y van a entrar aquí a Login to FiberSafe. Perdón. Aquí. ¿Sí? Le dan clic y les va a salir aquí este menú. Acá abajo dice nuevos usuarios. Le dan clic aquí en Request Access, llenan el formulario y me mandan un correo. ¿Sí? Al final voy a compartir mis datos. Igual acá está el correo por si lo quieren anotar. Mandan un correo y me dicen, Felipe, ya me logueé, por favor, valídame. Entonces lo validas. ¿Sí? Yo ya tengo aquí mi usuario creado con mi clave y simplemente acceso. Correcto, entonces este es el menú de entrada para el software FiberSafe, donde están todos los proyectos que se van haciendo, ¿sí? Y por otro lado, aquí tú puedes entrar. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Como ustedes ven, el software se llama FiberSafe. Repito, es de uso gratuito. No se cobra por tener acceso al software. Y aquí vamos a crear nuestro nuevo proyecto. Esto de acá tiene 6 pasos, ¿sí? Aquí vamos a poner losa, producto terminado, SICA. ¿Sí? El siguiente punto es aplicación, hay comercial, residencial, industrial, pavimento, vamos a seleccionar industrial. Estándar, el ACI.
Unidades métricas, cliente, SICA. Seleccionamos el país. Es importante que pongamos estos datos de manera correcta. El nombre del proyecto, el propietario, el país, la ciudad. ¿Por qué? Porque estos datos van a salir en el informe de cálculo. ¿Sí? Área total, habíamos dicho que eran 10.000 metros. Entonces vamos a siguiente. Perfecto. Tenemos aquí, vamos a poner zona de racks. ¿Sí? Lo que estamos haciendo en el paso 2 es crear la losa. Entonces, vamos a hablar de un pavimento de 20 centímetros de espesor, al menos así está en el dato, que dice, lo ponemos en milímetros, es 200 milímetros. Vamos a ponerle un espacio de juntas cada 5. Un módulo de terreno de 0.027. Este dato lo sacan con el estudio de suelos. Y acá seleccionamos si vas a querer con juntas o sin juntas. En este caso, con juntas. Y vamos a hacerlo con fibra sintética. ¿Sí? Después vemos el mismo ejercicio, pero con fibra metálica. Entonces, damos siguiente. Habíamos dicho que era un concreto 210, que en newton por milímetros cuadrados es 21 o 21 megapascales también. Damos siguiente. Y aquí estamos en la parte de agregar cargas, ¿correcto? Entonces, en la parte de agregar cargas, lo que vamos a hacer es vamos a agregar una carga que se llame rack, y vamos a seleccionar una carga que sea puntual y que tenga 4 puntos de apoyo, o las 4 platinas del rack, ¿correcto? Entonces, habíamos dicho que esto iba a soportar 80 toneladas en total, ¿sí? Pero esas 80 toneladas eran el peso de toda la estructura. Entonces, en la práctica, cada pata, o sea, las 4 patas van a soportar las 8 toneladas. ¿Sí? Vamos a volver a esta parte de aquí. Como habíamos hecho el grafiquito, en esta parte de aquí que está sombreada de amarillo, tenemos el rack de 5 niveles. El primer nivel va contra terreno y los otros 4 niveles son soportados por el rack. Ahí hay 8 toneladas. Pero el rack tiene 4 patas. Imagínense que este es un rack. ¿Sí? Tiene la pata 1, la pata 2, la pata 3, la pata 4. Y las 8 toneladas se van a distribuir entre las 4 patas. ¿Sí? Entonces, volvemos aquí. Si es así, 8 toneladas son 80 kilonewtons. Vamos a ponerle... pero es entre 4 patas. Entonces sería 20. Vamos a ponerle 20 kilonewtons. ¿Sí? Es una carga bastante baja. Y habíamos dicho que la base de la platina era de 350 por 25. ¿Sí? Aquí está, la platina es M por N. ¿Sí? Y luego tenemos el distanciamiento entre patas. Habíamos dicho que era 2,5 metros por 1,20 metros. ¿Sí? Agregamos la carga. Vamos a correrlo con las 8 toneladas total, para ver qué nos sale. ¿Sí? Agregamos la carga. Acá hay una carga que dice rack. Ahora vamos a agregar otra carga que se llame montacarga. Y seleccionamos la opción de vehículos. Tenemos por aquí, vamos a seleccionar un montacargas de 5 toneladas, más o menos 10.000 libras de eje simple, y agregamos el vehículo. Oye, Felipe, agrégale también un camión. No, pues un camión no va a ir en la zona de racks. El diseño tiene que ser consecuente con lo que estamos queriendo diseñar. ¿Sí? Pasamos al siguiente paso. Fibras. Selecciono mi fibra, puede ser la Enduro 600, y selecciono las dosificaciones. Vamos a ponerle 3 kilos. Y aquí lo que me sale es la verificación por factores, ¿correcto? Está verificando el rack, está verificando el montacarga. Aparentemente pasa con 3 kilos. ¿Sí? Voy al siguiente.
y pido mi informe. Y lo exporto. Hasta aquí ya hemos terminado. El software, como ustedes ven, es bastante amigable. Evidentemente, vamos a abrir el reporte. Hay que tener el criterio necesario para poder diseñar una losa de manera correcta, porque si no va a salir cualquier cosa. Entonces, como les decía, es importante poner el nombre. Acá te arroja un informe, el nombre del software, análisis para losas. Es una losa contraterreno, fibro reforzada, basada en el ACI. El nombre del proyecto, losa producto terminado SICA, diseñado para SICA. Sale el correo del diseñador y la fecha. ¿Correcto? Y aquí te sale todo el sustento del cálculo. El concreto, ¿sí? El módulo de elasticidad, el espesor de la losa, las juntas, algunas recomendaciones. Recuerden ustedes que el tamaño del paño debe ser a razón de 1 por 1 o de 1 por 1,5 máximo, pero no más. No se debe hacer losas de tamaño muy esbelto, ¿sí? O sea, la cuadrícula en sí. El tipo de fibra que estás usando, la dosificación. Aquí estamos hablando de las cargas. Vamos viendo el cálculo. Sale todo el sustento, el factor de seguridad que determina dependiendo de las cargas. Otra carga más, en este caso un montacarga. Factores de seguridad. Algunas recomendaciones. Y eso es. ¿Sí? Volvemos al software. Oye, ¿sabes qué, Felipe? De repente quisiera hacer mi losa no con 5, sino ¿qué pasa si hago la losa con paños de 6? Ok, volvamos. Y aquí donde decía 5, voy a ponerle 6. Y vengo al final. Grabamos. Estoy cambiando, ya estoy jugando con el diseño y lo estoy tratando de optimizar. Me sigue pasando. Ok, entonces vengo aquí. ¿Sabes qué? Ya no lo quiero hacer con 20, lo quiero hacer con 15 de espesor. A ver. Me pasa, pero en esta vez ya el espesor de, perdón, el factor de seguridad está en 1,16. Todavía es aceptable y es validado, pero ha bajado de 1,65 a 1,16. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, ¿y qué pasa si le cambio la carga? Y esta carga de aquí, en vez de hacer de 1,200, la hago de, a ver, 500, 50 centímetros. ¿Sí? Oye, pero ¿en qué situación estaría una pata tan cerca de la otra? Cuando dos racks se juntan. Cuando dos racks se juntan, el espacio ya es menor. Recuerden que siempre diseñamos sobre el punto más crítico. ¿Sí? Hemos editado eso y ahora vamos a ver si pasa o no pasa. Vean ustedes que ya se puso en rojo. Y si se puso en rojo, es porque la pata no pasa. ¿Sí? Y si no pasa esa carga, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver acá. Veamos aquí qué nos dice primero. Dice que no pasa. Acá que dice, verde, el factor de seguridad es igual o mayor que 1, lo cual es recomendado. Rojo, el factor de seguridad es bajo de 1. Recomendación, incrementa el espesor de la losa o la fibra, la dosis de fibra. Estamos en 3 kilos. A ver qué pasa con 4 kilos. Sube a 0,92. Vamos con 5 kilos. Está en 0,96. Vamos con 6 kilos. Está en 1. Ok, ya, pasó con más kilos. Pero ¿y si quiero trabajar con 3 kilos de fibra? Volvamos a ver al espesor de la losa. Lo bonito de este software es que te permite, sobre un diseño que tú hagas una vez, te permite optimizarlo sin perder la data anterior. Entonces tú puedes sobre un mismo diseño ir iterando con los diversos factores, siempre y cuando lo que no va a cambiar acá son las cargas. Tú ingresas las cargas que el proyecto necesita y en función a eso vas moviéndote. ¿Sí? Vamos a ponerle 180 centímetros, perdón, milímetros. Y volvemos a esta parte. Y ya pasa nuevamente con 3 kilos de fibra. Entonces tengo dos opciones para hacer que mi losa pase a las cargas que ahora tengo. O aumento la cantidad de fibra o aumento el espesor de la losa. Cualquiera sea
la opción que yo decida. Evidentemente, hay que hacer también un ejercicio económico para ver si esto conviene o no conviene. ¿Por qué? Porque de repente me conviene más bajarle el espesor del concreto, gasto menos dinero en el concreto, o de repente me conviene subir unos cuantos kilos de fibra. A la larga termino ahorrando. Entonces hay un tema ahí también técnico-económico que ustedes, como ingenieros especialistas, tienen que analizar a la hora de hacer su proyecto. ¿Correcto? Ok, entonces nos ha salido con 3 kilos de fibra. Pues bien, volvamos aquí. ¿Sí? Denme un 5, por favor. Voy a dejar de compartir y voy a buscar aquí un archivo. Ok. Hay algo que nos ha faltado. ¿Sí? Hay algo que nos ha faltado y vamos a hacerlo de una vez. Es que no hemos corrido el diseño con fibra metálica. Vamos a correrlo. Volvemos al software. Hasta ahorita hemos hecho el diseño con 3 kilos de fibra sintética, pero ahora yo quiero hacerlo con fibra metálica. Ok, entonces en la última parte seleccionamos la opción de fibra metálica sobre el mismo archivo que veníamos trabajando. La resistencia es la misma, las cargas son las mismas, no las vamos a variar, están aquí. Hay una carga aquí, una carga aquí. Y seleccionamos la fibra. Seleccionamos la fibra 80-60, partimos de 15 kilos. Y con 15 kilos nos está pasando. ¿Sí? Aquí está 1.23, 2.86, 1.43. Entonces, si es con fibra metálica, voy con 15 kilos. Si es con fibra sintética, voy con 3 kilos. ¿Correcto? Entonces, ahora les voy a compartir acá. Vamos a revisar la parte económica. ¿Llegan a ver el Excel? ¿Sí? Ingeniero. Ya, Sí, genial. correcto. Ok, entonces tenemos un área de proyecto, habíamos dicho que el área de proyecto era 10.000 cubos, 10.000 metros cuadrados, perdón, y el espesor de la losa inicial era de 20, pero se logró optimizar hasta 18, ¿sí? Lo cual nos da un volumen de concreto de 1.800 cubos. Entonces teníamos inicialmente el proyecto estaba concebido con un acero, una malla de acero, perdón, ya, aquí. El proyecto estaba concebido con una sola malla de acero cada 20. Una malla de acero cada 20 significa que tenemos 10 metros lineales en un metro cuadrado. ¿Quieren metrar conmigo? Ok. A 0, a 20, a 40, a 60, a 80. Un sentido, otro sentido, tengo 5 más 5, 10 metros lineales por metro cuadrado. La densidad por kilo del acero es 560 gramos. Quiere decir que tengo 5.6 kilos de acero por metro cuadrado de losa. Correcto. Vamos a ponerle un costo bajo de acero. Cuando la última vez que construí, me acuerdo que estaba en 4 soles 50 el kilo. Pero creo que ha bajado un poquito. Quizás ahora con la pandemia ha subido. Pero vamos a dejarlo en 4 soles 50. Definitivamente con la pandemia ha subido porque la mano de obra ahora es más cara. ¿Sí? Pero dejémoslo en 4 soles 50. Entonces, en total mi proyecto tiene 10.000 metros cuadrados, ¿sí? Y tengo 5.6 kilos, quiere decir que tengo 56 toneladas de acero en el proyecto. Ah, pero Felipe, ¿y las mermas? ¿Y los traslapes? ¿Y los desperdicios? Bueno, vamos a ponerle solamente 5% de merma, para tener un número conservador, ¿sí? Entonces, tenemos acá casi 59 toneladas. A 4 soles 50, tenemos una inversión de 264.600 soles. Vamos a copiar esto aquí. ¿Sí? Esa es la inversión con acero. Luego venimos acá. La fibra es la Sika Fiber Enduro 600.
La fibra, como ustedes bien leen aquí, no tiene merma. ¿Por qué no tiene merma? Porque yo lo incorporo en el concreto. ¿Qué desperdicio tengo ahí? No tengo ningún desperdicio, porque yo no tengo traslapes con la fibra. No tengo cortes que hacer. ¿Sí? No tengo una barra de 9 metros a la cual le saco piezas no sé, si la varilla es de 3/8, me parece que el traslape mínimo es de 70 centímetros o 60. Entonces, esos 60 centímetros sobre 9 metros, estamos hablando de que tengo un traslape, un porcentaje de traslape más o menos del 7%, si no me falla. ¿Sí? Pero vamos a considerarle 5. Y la fibra, nada. Habíamos dicho que son 3 kilos por metro cúbico, y en total multiplicamos los kilos por metro cúbico por el volumen total de concreto. Tendríamos 5.400 kilos de fibra sintética en el proyecto. Vamos a ponerle un precio de mercado de 21 soles 60 el kilo. Precio mercado. ¿Sí? Al final, ustedes van a encontrar diversas opciones, eso ya lo evalúan en campo. Con la fibra sintética estoy gastando 116.000 soles. Vamos a copiar este número acá. Y esto es fibra sintética. Y la última es con acero. La fibra de acero tampoco tiene merma. Habíamos dicho 15 kilos por cubo, 15 por 1.800 son 27 toneladas, precio mercado, 155.000 soles. Jalamos acá. Vamos a poner esto en orden. Entonces, más o menos hemos hecho el análisis económico todos juntos y hemos determinado estas 3 opciones. Y volvemos a lo que hablábamos al comienzo. Tenemos un proyecto. Nosotros somos el ingeniero residente, somos el ingeniero de oficina técnica, somos el ingeniero de campo. ¿Correcto? Este proyecto tiene un presupuesto de obra y es nuestra función poder sacar este proyecto adelante de manera técnica, de la mejor manera técnica posible, pero también logrando una rentabilidad al constructor lo más eficientemente posible, porque para eso estamos. Pero ¿y si estamos del otro lado? Felipe, yo no estoy en la constructora, yo pertenezco al equipo del dueño, o peor aún, yo soy el dueño, es mi proyecto, y quiero que salga bien, pero tampoco quiero gastar más de lo que debo. ¿Qué debo hacer? Mi papá hizo una losa hace 20 años y la hicimos con acero, y la losa sigue ahí, no ha pasado nada, todo está bien. Así que yo la quiero hacer con acero. Perfecto, estás en todo tu derecho. Te vas a gastar para tu proyecto de 10.000 metros cuadrados, 264.000 soles. Oye, pero he escuchado que hay unas tecnologías de fibra, quisiera saber cómo funciona. A nivel técnico, funcionan igual o hasta mejor dependiendo de la circunstancia. ¿Sí? ¿Cuánto te vas a gastar? Con fibra de acero te vas a gastar 155 y con fibra sintética 116. ¿Cuánto puedes ahorrar? Esto es 100%, acá no ahorras nada porque es lo que ya tenías previsto gastar. Acá estás ahorrando 41% y aquí estarás ahorrando, espera un ratito, en la primera opción ahorras 41% cambiando el acero por fibra de acero y en la segunda ahorras 56% cambiando el acero por fibra sintética. ¿Sí? Entonces, tu proyecto va a durar igual. Experiencias hay en todo lado. En Lima hay un montón de proyectos que se han hecho con fibras. ¿Sí? Casi todos los supermercados se construyen con fibras. No puedo pensar ahorita en un supermercado que siga haciendo las losas con acero. ¿Correcto? El Economax de Arequipa lo hicimos con fibra sintética. La planta de Sudamericana de Fibras, una parte de la losa la hicimos con fibra sintética. Hay varios proyectos agroindustriales en la zona norte del país que se han hecho con fibra sintética.
Con fibra de acero ni hablar. La mayoría de los almacenes que están en Lurín están hechos con fibra de acero. ¿Sí? Entonces, al final, volvemos a lo que decíamos al comienzo. La idea es que el constructor y el ejecutor o el dueño de proyecto conozcan las opciones que hay en el mercado y sepa definir con qué me quedo y con qué no. ¿Cuál tomo y por qué? Felipe, ¿la fibra de acero es mejor que la sintética o al revés, la sintética es mejor que la de acero? No, son opciones que tú tienes en el mercado y que tienes que tomar para poder decidir. ¿Sí? ¿Con cuál me quedo? Ya dependerá de tu criterio. ¿Correcto? Ahora, hay algunas losas o algunos proyectos donde la cuantía de acero es tan grande, por alguna razón, quizás el proyecto va a soportar muchas cargas o tiene algún criterio de diseño especial, en el que sí o sí tengo que usar fibra de acero y no fibra sintética. Eso es verdad. Pero la mayoría de proyectos pueden usar ambas opciones. ¿Sí? Importante. ¿Qué recomendación doy al respecto de la preparación del concreto? Que la fibra, ya sea sintética o metálica, sea incorporada al concreto en la concretera. Eso es un must. O sea, eso sí o sí es recomendable. Oye, Felipe, pero yo he visto que tú incorporabas la fibra a pie de obra, llega el mixer. Sí, es una opción, pero siempre va a salir mejor si tú incorporas la fibra en la concretera. ¿Por qué? Porque la mezcla va a ser más homogénea. Si tú incorporas la fibra junto con los agregados, ese concreto va a batir, y la mezcla de la fibra dentro del concreto va a ser mucho más homogéneo. Si tú incorporas la fibra a pie de obra, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega el mixer, ¿qué es lo primero que pasa? El de la concretera está apurado porque tú vacias rápido. El ingeniero de obra y el maestro están apurados por vaciar rápido porque la gente cobra por hora. Entonces, metes el mixer, lo baten unos minutos y para afuera. Entonces, ¿qué está pasando? La primera parte del mixer, del mezclador, va a tener mayor cantidad de fibra que la última parte. Entonces, ese concreto, esos 8 cubos que tú vas a vertir en la losa, no van a ser del todo homogéneos. Definitivamente no. ¿Sí? Hay una ventaja más que me estaba olvidando y que vale la pena mencionar. No aplica en todos los casos, pero en algunos sí. Esto es en cuanto al refuerzo. Pero ¿y qué hay en cuanto a la colocación del concreto? Si yo tengo un paño que está hecho con acero, reforzado con acero, y probablemente tengo drenaje, tengo tuberías sanitarias, tengo tuberías eléctricas, no voy a poder meter el mixer hasta el fondo. O lo puedo hacer, pero eso me limita la cantidad de avance diario. Entonces, otra ventaja es, si yo tengo acero y quiero avanzar más, ¿qué tengo que hacer? Tengo que contratar una bomba. Perfecto. Teníamos 1.800 cubos de concreto en este proyecto y la bomba te cuesta 35 soles el cubo. O sea, tú te vas a gastar aquí 63.000 soles solo en bombeo. Ni siquiera en concreto, sino en bombeo. ¿Sí? Y eso además, ¿qué va a hacer? Va a hacer que tu proyecto avance más lento. Con el tema de fibras, chao bomba. El concreto se coloca directo del chute del mixer. ¿Por qué? Porque ya no tengo acero, pues ya no tengo acero que el mixer vaya a pisar. Entonces aquí se vuelve 0 y se vuelve 0. ¿Sí? Entonces, el ahorro es aún mayor. ¿Correcto? Entonces, al final, lo importante de esto es que ustedes conozcan las tecnologías que hay en el mercado, sepan los usos, las limitaciones, cuándo usar algo y cuándo no. Y en función a eso poder verlo. Herramientas hay. Como les digo, he visto por ahí 5 o 6 correos que me han llegado de personas que ya se inscribieron al software y que, terminando la charla comienzo a aceptarlos para que puedan empezar a usar su software. ¿Sí? Entonces, por favor, lo importante, repito ya como mensaje final para pasar a la rueda de preguntas, es averigüen las opciones que hay en el mercado, no se queden solo con un tipo de tecnología y sobre eso comparen y pregunten. O sea, nadie nace sabiendo y
Y para eso estamos nosotros, ¿no? Para eso estamos los demás ingenieros, los proveedores, etcétera, para informar, para enseñar y para que ustedes puedan conocer y puedan tomar una mejor decisión en su proyecto, ¿sí? Mauro, de momento eso es todo. No sé si hay algunas preguntas o algo. Acá tengo varias, pero ¿cómo lo Sí, hacemos? sí, sí. Señor Brevi, muchísimas gracias por la ponencia muy didáctica, muy llegada sencilla para que todos puedan, y es cierto, hay que hacer mucho esfuerzo y ustedes son el comportamiento, el conocimiento que le van a dar es importantísimo. Y hoy día lo han evaluado y qué mejor utilizar este software, ¿no? Gratuito y con todo su conocimiento yo creo que van a utilizarlo a mejor medida. Sí, hay varias preguntas. Vamos a poder hablar de, a ver, algunas. La fibra, Víctor Alvarado, ¿la fibra metálica podría reemplazar la malla electrosoldada en obras de revestimiento con concreto lanzado? ¿Copiaste? Si está apagado tu... No, ya. Allá. Víctor Alvarado, ¿la fibra metálica podría reemplazar la malla electrosoldada en obras de revestimiento de concreto lanzado? En Shockrete, sí, sí se puede hacer, pero depende de la cantidad de acero. Quiere decir, las mallas de acero electrosoldada también tienen diversos números. Van desde las más delgadas hasta las más gruesas y depende también el tamaño de la cocada. Entonces, el criterio en sencillo es, a mayor cantidad de acero, voy a necesitar mayor cantidad de kilos de fibra para reemplazarla. Y hay dos puntos ahí. Cuando llega, o sea, va a llegar un punto en que económicamente ya no es viable, porque la fibra también tiene un costo. Entonces, a más kilos le metas para reemplazar determinada cantidad de acero, el precio va a subir. Sí se hace, sí se puede hacer, pero dependerá de la cuantía. Y el otro criterio es, a mayor cantidad de kilos de fibra, va a ser un problema la parte operativa, porque tú vas a tener tantos kilos de fibra que ya bombear esa fibra o colocarla va a ser un problema. Entonces eso también es algo que tienes que ver. Hace poco nos tocó ver un proyecto de pavimentos, un pavimento industrial, en donde le estaban metiendo 35 kilos de fibra metálica. ¿Sí? De verdad que era una barbaridad, pero su razón tendrá. El calculista por algo lo ha diseñado así. Pero obviamente a nivel operacional necesita ciertos cuidados o ciertos criterios adicionales para poder bombear tamaña cantidad de fibra. ¿Sí? Perfecto. Tenemos otra pregunta de Carlos Eduardo Vaca Uscamaita. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo afecta en la trabajabilidad del concreto autocompactante el uso de la microfibra sintética Sicasem 1 Fiber monofilamento? Ya. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, en realidad hay varios concretos autocompactantes que usan microfibra sintética. La monofilamento que mencionas es una fibra que viene en bolsitas de 100 gramos y ha sido pensada para el canal de autoconstrucción. ¿Sí? ¿Cómo afecta? Vimos en la presentación que sí pierde ¿correcto? Más o menos suele ser un 10% de pérdida de trabajabilidad. ¿Sí? Perfecto. Carlos Gómez nos indica, buenas noches, ingeniero. Usted habló sobre la trabajabilidad del concreto con fibra. ¿Con qué pruebas podemos saber o medir dicha trabajabilidad? Hola, Carlos Gómez, ¿qué tal? A ver, buenas noches. Sobre la trabajabilidad del concreto con fibra, ¿con qué pruebas podemos saber o medir dicha trabajabilidad? Bueno, en realidad, aquí la mayoría lo mide con el cono de SLAM, pero como te digo, para evitar que el chuseo alinee todos los filamentos o las fibras en sentido vertical, yo lo que sugiero es medirlo con una mesa de trabajabilidad y usar una mesa de sacudidas, ¿sí? Hay un equipo, una mesa de sacudidas, en la cual tú levantas el equipo de un extremo y lo sueltas 15 veces, y esto va vibrando de cierta forma la mezcla, ¿sí? Esto es el mejor método. Yo lo he visto personalmente en Santiago de Chile, que así lo hacen, pero
evidentemente es un equipo que no todos tienen y no es común. ¿Sí? Bueno, hay agradecimientos. Hay uno de Harold Bill Chauca. Ingeniero, buenas noches. Sobre las fibras naturales, ¿alguna opinión sobre la fibra de raquis de plátano? Ok. Hola, Harold. Bueno, al ser un elemento natural, habría que ya evaluar más allá de las capacidades que pueda aportar esta fibra natural, habría que evaluar el efecto que tiene tener algo orgánico dentro del concreto, ¿no? Entonces, eso ya pasa por evaluar, no sé, pues, si aporta o no aporta esta materia orgánica del concreto, ¿no? Habría que hacer otro tipo de pruebas ya. Ok, acá hay una pregunta. ¿En qué orden se debe vertir las fibras cuando se realiza el mezclado de los componentes del concreto? Y a la vez, ¿cuándo se utiliza el aditivo? Bueno, la fibra se suele colocar como un agregado más, ¿no? Tú metes el agregado grueso, el agregado fino, el agregado grueso, con, con la fibra ahí y la bates, ¿no? Va de la mano con el agregado, o al menos es lo que yo sugiero, ¿sí? Y bueno, el aditivo se utiliza, los aditivos se utilizan para cambiar la naturaleza del concreto. Entonces, ¿cuándo utilizas aditivos? Cuando tú quieres lograr algo o quieres optimizar un diseño de concreto que ya tienes, ¿no? Por ejemplo, quieres hacer un concreto que estás trabajando, no sé, en Pucallpa, donde el calor es enorme y quieres que ese concreto te dure más tiempo y no frague tan rápido, probablemente le tengas que meter un retardante, ¿no? O estás trabajando en Juliaca, donde el clima es frío y los cambios bruscos de temperatura son fuertes en el día y en la noche, tal vez le tengas que incorporar aire, ¿no? Cambias la naturaleza del concreto. Pero hay varias preguntas, las otras ya están casi contestadas. Hay una de Zulen Loza Delgado que dice, ¿hay que tener especial cuidado en la colocación o curado de esas losas con fibra o se sigue el proceso constructivo tradicional? Es una muy buena pregunta. Hola, Suelen, ¿qué tal? Hay que tener especial cuidado. Ya. Mira, en realidad suele ser el mismo cuidado, ¿sí? Lo que sí te sugiero es que uses que lo cures con yute o que lo cures haciendo las clásicas arroceras, ¿sí? Eh, es un elemento, a diferencia de una columna o una viga, es un elemento que el 100% de su área está expuesta al sol y al medio ambiente, al aire, no sé si el ambiente es agresivo, peor aún. Entonces, sí hay que tener especial cuidado con el tema del curado, pero no hay una diferencia especial entre una losa con fibra y una losa tradicional. Pero sí tienes que tener consideración de que los primeros 7 días, al menos esa losa esté muy bien curada, ¿no? Ideal, arroceras o yute con agua constante. Perfecto. Hay una pregunta de Imer Alfonso Jaro Venturo. ¿La incorporación de la fibra en la planta va a incrementar el precio por metro cúbico del concreto? Bueno, creo que sí, o sea, evidentemente el costo sube, pero ¿por qué sube? Bueno, primero sube porque hay fibra de por medio. Segundo, porque para que el concretero te venda a ti el mismo, o sea, si tú necesitas un concreto para tu losa con un slam de 4 a 6, correcto, pero a la vez con fibra, y ese concreto se traslada desde la planta hasta tu obra en 1 hora, y tú necesitas una mantención de otra hora, ese concretero ha tenido que usar mayor dosificación de aditivo para compensar esa pérdida de slam. Y eso tiene un costo, obviamente. No debería ser una diferencia abismal, es una diferencia controlable, y el problema radica, al menos todavía en nuestro país, que por ahorrar, por pensar que ahorramos ese dinero en el concreto, solemos incorporar la fibra a pie de obra. Pero en realidad, si hacemos el análisis completo, no estamos ahorrando. Al contrario, porque el concreto llega relativamente más, o sea, llega con un slam, tú le incorporas la fibra a pie de obra y pierde automáticamente slam y trabajabilidad. Eso es inmediato. No tiene que pasar ni siquiera 10 minutos. Tú le metes la fibra, lo bates e inmediatamente se amarra el concreto. Entonces, ese concreto a los albañiles
te va a gastar más horas hombre en obra, ¿sí? Entonces, tú estás ahorrando por el concreto, pero estás gastando más en las horas hombre de tus albañiles, que probablemente sean 8, 10, 12 personas. Si tiras número, el costo de la hora hombre del albañil en Perú te cuesta más o menos 19 soles 50, costo empresa, ¿no? Entonces, por cada uno te has gastado una hora de más o dos, ya tienes ahí tu ahorro, ¿no? Tu ahorro. Sí. Perfecto. Gracias. Tenemos una de Joel Granados, y eso es, ingeniero, ¿también se puede emplear con concreto con fibra para proyectos de losa deportiva? Sí, pero para una losa deportiva la carga es despreciable porque principalmente la carga somos nosotros. Un humano promedio no te pasa de 80 kilos y bueno, si es un humano grande, 100 kilos, ¿no? Entonces, esa carga es despreciable para la losa industrial o para la losa deportiva. Lo que sí podrías emplear es unos 600 gramos de microfibra solo para combatir la fisuración en edad temprana. Nada más. No tiene un aporte estructural ni nada, porque en realidad esa losa la puedes hacer incluso sin refuerzo, ¿no? La carga es despreciable. Perfecto. Hay una de Martín Paredes Hidalgo, de Lima, Perú. Ingeniero Felipe Chan, buenas noches. En labores de lanzado de Shockwave, ¿es mejor el uso de fibra metálica frente al relajamiento de roca? Ok. Hola Martín, ¿qué tal? Buena pregunta. En realidad, hay ingenieros que tienen su posición a favor de la metálica y hay quienes la tienen a favor de la sintética. Yo te diría que no, que en realidad es un tema de criterios, porque en la curva de energía absorbida, la fibra metálica viene así y una vez que falla, cae, ¿correcto? Mientras que la falla en la curva de energía absorbida para la sintética es así y falla y tiende a levantar ligeramente. Entonces, al final, claro, la roca puede fallar abruptamente y puede generar una falla inesperada, sí, pero no necesariamente la metálica va a ayudarte más en esos casos que la sintética. Como te digo, para eso están las curvas de energía absorbida y la que demuestran que simulan la falla y te dicen que no, ¿no? Es eso. Y a propósito, ya hay minas en Perú, como tú has de saber, que utilizan fibra sintética como reforzamiento. Y son minas muy serias, ¿ah? Entonces, el proyecto que Yabeco está haciendo sus kilómetros de túnel con macrofibra sintética nuestra, o en su momento Antapacay también estaba haciendo eso con fibra sintética, y hay otras muchas minas más que podría mencionar. O sea, y en Chile ni qué te cuento. Entonces, es un tema de criterios, como te digo. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que como la otra fibra es de acero, y su mismo nombre dice, ¿no? Fibra metálica o fibra de acero, lo asociamos automáticamente con el tradicional. Pero ese es un tema de concepto nada más. Excelente. Acá hay muy buenas preguntas. La estuve leyendo, por ejemplo, de Anthony Guerrero Facio. ¿Cómo controlar la eficiencia de las fibras en obras? ¿Qué controles de calidad se podrían implementar para la eficiencia? Bueno, depende, hola Anthony, dependerá del tipo de obra que tú estés haciendo. Si estás haciendo un shotcrete, fibro reforzado, lo más común es sacar paneles, ¿correcto? Puedes sacar paneles redondos o paneles cuadrados, dependiendo si estás siguiendo el código americano o europeo, y eso lo ensayas, hallas la energía absorbida y finalmente así calculas la cantidad de joules que está aguantando ese shotcrete y puedes ver si te conviene usarlo con 3, con 4, con 5 kilos. Tú puedes tener dos fibras sintéticas o metálicas de diversas marcas y se pueden ver igual, pero la forma de testearlo es lanzándola, sacando tus paneles, ensayándola y viendo cuánto de energía absorbida te da cada tipo de fibra a diversa dosificación. Y en el caso de pavimentos, pues ensayas tus vigas, ensayas la viga, calculas el módulo de rotura de ese pavimento y por ahí va. ¿Sí? Bueno, hay una pregunta interesante de Miguel Núñez, de Huancayo. Buenas noches, ingeniero. Mi consulta es la siguiente. ¿Se pueden combinar diferentes tipos de fibra en un solo diseño? ¿Cuál es el comportamiento de la fibra metálica en el concreto en una situación de incendio?
Hola Miguel, qué buena pregunta. Sí, sí se pueden combinar los tipos de fibra. Por ejemplo, la fibra, la macrofibra, ya sea metálica o sintética, se pueden combinar con la microfibra. ¿Por qué? Porque la macro hace un aporte, digamos, estructural, mientras que la microfibra lo que va a hacer es, va a trabajar netamente durante las primeras 24 horas principalmente para evitar la fisuración. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el comportamiento de la fibra metálica en el concreto ante una situación de incendio? Pues en realidad la fibra metálica no se evapora. El punto de ebullición de la fibra metálica es muy, muy, muy alto. Así que si lo vemos netamente desde el punto de incendio, no hay ningún aporte por el lado de la fibra metálica. Lo que tendrías que usar es una microfibra sintética, que se evapora rápidamente, genera, o sea, libera los poros y evita que el concreto genere el spalling o este quiebre inminente, ¿no? Una pregunta más, Iván Abel Páez Tembladera. Ingeniero, buenas noches. Para el caso de pisos industriales que tendrán un tratamiento de pintura, ¿existe casos donde las fibras quedan expuestas en la etapa de preparación del piso? Entonces, ¿qué cuidado se debe tener en el trabajo del concreto fresco? Importante. Ya. Hola Iván, ¿qué tal? Esa es una pregunta de campo. Bueno, definitivamente siempre van a quedar fibras expuestas en la superficie. Y basta con mencionar que son más o menos por fibra metálica por kilo tienes algo de 8.000 filamentos, de 6.000 a 8.000 filamentos por kilo. Si tú le estás metiendo 15 kilos por cubo, más o menos tienes, a ver, 8 por 15, 120.000 unidades de fibra por cubo. Quiere decir que si tu pavimento es de 20 centímetros de espesor, probablemente tengas 24.000 fibritas metálicas en cada metro cuadrado. Al menos una te tiene que quedar expuesta. Entonces es complicado. En el caso de la metálica es complicado porque lo que te queda es o la cortas, que es un poco fregado, o lamentablemente la arrancas. Entonces los cuidados principales que se tienen con la metálica es tratar de sacarla en la etapa final, cuando el albañil está dando el último pulido, o el penúltimo, en realidad es como que media hora antes de llegar al último pulido, tiene que estar muy atento y ver, y si encuentra una, tratar de sacarla. Siempre se va a escapar una u otra, porque tampoco somos perfectos, pero es eso, ¿no? Y en la sintética lo que se hace es se quema. Con un soplete vas y la quemas. En unos segundos se evapora. Sí. Perfecto. Una última pregunta más. Hay bastantes preguntas que se las vamos a pasar a su correo, ingeniero, y con el tiempo, con su tiempo lo puede estar contestando y se lo vamos Sí. a colgar dentro del panel. Ingeniero Chan, buenas noches, felicitarlo por la exposición. Mi pregunta es la siguiente: ¿el concreto permeable, con qué tipo de fibra trabaja mejor? Acá está. Oliver Cutipa. Hola Oliver, ¿qué tal? A ver, entiendo que te refieres al concreto, a un concreto impermeable, ¿no? Porque el concreto permeable son todos, ¿no? La permeabilidad del concreto es la propiedad del paso del agua a través del concreto, ¿sí? Entonces, para un concreto impermeable, bueno, mal llamado impermeable, porque en realidad es un concreto de baja permeabilidad, lo que se sugiere es una microfibra sintética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la microfibra lo que hace es evitar la fisuración en el concreto. Al tener menos fisuras, como consecuencia, es más difícil el paso del agua por el mismo y ayuda a obtener una baja permeabilidad. Correcto. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Uh-huh. Bueno, acá hay una pregunta que sí me gustaría que la... Buenas noches, excelente presentación. Considerando el aspecto de durabilidad, ¿qué tipo de fibra sería más recomendable considerar en ambientes de mayor agresividad? Espectador anónimo. Durabilidad, ok. A ver, estimado espectador anónimo, en realidad la durabilidad con la fibra es relativa, ¿no? El concreto fibro reforzado es un sistema, ¿sí? Entonces, hay opiniones encontradas como en todos los temas en la ingeniería. Hay quienes dicen que la fibra metálica
es mejor en estos casos porque como tal tiene mayor resistencia a la elongación, mayor resistencia a la rotura, lo cual es cierto. Mientras que hay quienes dicen que la fibra sintética no tiene nada que envidiarle porque aguanta más de 10 veces lo que aguanta el concreto. Entonces, al ser un sistema, tú no necesitas que el reforzamiento aguante excesivamente más que el otro componente. La relación debe ser pues, más o menos, digamos, cercana, ¿no? El concreto, como sabemos, es malo, es bueno a compresión, pero malo a lo demás. El reforzamiento es bueno a todo lo demás. Entonces, en temas de durabilidad, yo te diría que las dos opciones son buenas. Hay proyectos con los dos tipos de fibra que han durado, hay túneles con los dos tipos de fibra que han sido reforzados, hay elementos prefabricados con los dos tipos de elementos que hasta ahorita están. Recordemos que ninguno de estos dos elementos es nuevo. La fibra sintética tiene casi 30 años en el mundo, mientras que la fibra metálica tiene casi 70, 50 desde que se puso en uso. Entonces, en términos de tiempo y tecnología, la diferencia no es mucha, ¿sí? Entonces, el tema de durabilidad es un tema de cómo lo quieras ver, ¿no? Hay quienes dicen que la fibra sintética es mala porque se evapora muy rápido, ¿no? O sea, a los 163 grados desaparece. Hay otros que dicen que también es mala porque no aguanta los rayos ultravioleta del sol y que cuando está expuesta más de 24 días o 30 días a los rayos del sol, pues se degrada. Todo eso es cierto, pero finalmente el concreto va a estar embebido o la fibra va a estar embebida dentro del concreto. Entonces, el sol ya no lo va a dañar porque está dentro del concreto. O sea, si hay un incendio sobre una losa contra terreno, lo último que te va a preocupar es que se evapore la fibra, no, porque la losa está contra terreno, no se va a caer sobre nadie y no va a matar a nadie. Hay quienes dicen que la fibra metálica es mala porque se oxida, ¿no? Oye, es una fibra muy delgadita, no es como una barra corrugada, si se oxida o no se oxida. O sea, al final cada quien tiene su punto de vista y dependerá del criterio que tú quieras aplicar. Para mí, las dos soluciones son buenas y repito, mi enfoque es no solamente ver la parte técnica, porque yo sé que cualquiera de las dos soluciones, y por eso sí caben de las dos, no te va a hacer no te va a hacer mal, al contrario, te va a hacer muy bien a tu proyecto. Pero también está la parte económica, ¿no? Entonces hay muchos proyectos que se han quedado truncados porque no llegamos. Entonces, dependerá del criterio. Excelente, ingeniero Felipe Chan, de verdad, un gusto. Gracias por esos conocimientos, por haber contestado las preguntas. A todos los participantes, muchísimas gracias. Estamos dejando el link para el 25, no se lo pierdan, lo que es pisos industriales. Va a ser una muy buena charla técnica. También del programa de certificación, inscríbanse. Como les digo, el 31 vamos a dar todo el programa, cómo pensábamos llevar la certificación a seguir por 5 años, ¿no?